Sean bienvenidos a Camino hacia la Integración. Mi nombre es Hugo Carvajal con la Red de Apoyo Latino. El día de hoy tenemos como invitada especial a Aviva Chomsky. Ella es profesora de la Universidad de Salem, es directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Salem, historiadora, escritora, múltiples libros que tratan sobre temas de justicia social, historia de la inmigración, movimientos laborales. Tiene una gran experiencia precisamente trabajando con diferentes poblaciones en Estados Unidos y en diferentes países en Latinoamérica. Vamos a aprender muchísimo en esta entrevista. Es también reconocida en su familia, corre este amor por el conocimiento. Su padre es uno de los intelectuales más famosos de todo el mundo, el lingüista, filósofo Noam Chomsky. Y para nosotros es un placer darle la bienvenida y tenerla aquí en el programa Camino hacia la Integración. Es un placer tenerte aquí en el programa Camino hacia la Integración, Avi. Bienvenida. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, y tu español es excelente. Ya espero que nos cuentes cómo llegaste a ese nivel de español. Sí. Pues quizás te has dado cuenta de que mi español no pertenece a ningún país en particular, pero es porque lo aprendí en Barcelona a finales de los años 70, pero ahí en Barcelona yo vivía en una casa llena de colombianos. Así que en vez de aprender el catalán, que es lo que debería haber aprendido en Barcelona, aprendí el español colombiano, pero en el contexto de Cataluña. Qué interesante. Pues bueno, precisamente quería empezar con preguntarte cómo llegaste a aprender el idioma, pero también podrías compartirnos en tu vida, en tu crecimiento, dónde naciste, cómo fue, digamos, esos primeros años y básicamente qué te llevó a hacer la clase de trabajo que haces y a tener el conocimiento de Latinoamérica que tienes. Cuéntanos, por favor. Pues creo que mis primeros años fueron un poco aburridos, pero yo nací aquí en Massachusetts y aquí viví hasta terminar la escuela secundaria, la prepa, y luego fui a la universidad un año en Filadelfia, en una universidad pequeña, privada, y me sentí muy insatisfecha ahí. Quería hacer algo más significativo que estar ahí entre otras niñas ricas estudiando. Y decidí dejar los estudios por un tiempo y ir a trabajar con el sindicato de César Chávez, de United Farm Workers, Campesinos Unidos. Porque ellos estaban haciendo una campaña nacional y los conocí ahí en Filadelfia, una campaña de boicotear a los supermercados de Safeway por su venta de uvas y lechuga en fincas donde los dueños se negaban a negociar con el sindicato. Entonces, la campaña en Filadelfia era de tratar de presionar al supermercado a boicotear las uvas y las lechugas para fortalecer a la campaña del sindicato. Y estaban reclutando gente para ir a California para trabajar en una iniciativa que iba a salir para el voto en noviembre del próximo año, que sería el 79. Entonces decidí meterme en esa campaña y como voluntaria, pero te dan hospedaje y comida, y yo vivía en una casa con muchos voluntarios que todos fuimos a California para trabajar con esa campaña. Y fue entonces la primera vez que yo empecé a concientizarme en la cuestión de los trabajadores, trabajadores latinos, de los inmigrantes mexicanos, y de que cada cosa que consumimos, porque para mí, antes de hacer eso, la comida se conseguía en los supermercados. Yo no sabía que cada producto tiene su historia, pero creo que quizás eso fue la lección más importante, de que cada producto
tiene su historia y esa historia en casi todos los casos, sobre todo cuando tiene que ver con la comida, es una historia de explotación, de racismo, de, de luchas de trabajadores. Y creo que fue esa concientización que me llevó después de volver a la universidad, ahora en Berkeley, me quedé en California, de aprender español, de trabajar mucho en los años 80 con los refugiados que venían de Centroamérica y en contra de la política estadounidense en Centroamérica, de seguir a un programa de posgrado en Historia de América Latina y de escribir una tesis sobre una compañía norteamericana que tenía mucha influencia en Centroamérica y también en Colombia, la compañía bananera, United Fruit Company. Wow. Sobre los trabajadores, precisamente sobre los trabajadores migrantes en las plantaciones de Costa Rica, porque ahí en Costa Rica reclutaban a trabajadores de las Antillas, de las Islas Británicas, que hablaban inglés y que eran afrocaribeños, llegaban a la costa de Costa Rica para trabajar en esas plantaciones. Así que eso fue el tema de mi tesis, que terminé en el año 90. Pero cuando fui a Centroamérica para hacer investigaciones, también pasé varios meses en Nicaragua, que en esa época, a finales de los años 80, estaba en plena revolución sandinista. Y así que fui para aprender sobre la historia, pero mientras tanto tuve la oportunidad también de vivir el proceso de una revolución social y de verlo de primera mano. Y eso también creo que me inspiró mucho de ver cómo se desarrolla ese tipo de lucha y qué impacto puede tener una revolución. Wow, tengo muchísimas preguntas, pero una que me acaba de llegar a la mente es, ¿y tu familia qué decía? Porque esa clase de involucramiento que estabas teniendo yendo a estos países que seguramente estaban en la lista de países inseguros, o sea, ¿qué decía tu familia? ¿Había apoyo? ¿Ellos decían, qué estás pensando? Es ¿Cómo fue esa dinámica? interesante porque ahora que soy mamá y tengo hijos de esa edad que están haciendo cosas igualmente locas, me pregunto cómo lo aguantaron Sí. eso de pasar meses sin saber dónde yo estaba, sin hablar conmigo, sin tener contacto ni manera de contactarme. O sea, mis hijos ahora, mi hija está en Japón, mi hijo está en Noruega, pero con los dos puedo comunicarme todos los días si quiero. Y en esa época, en los años 80, no se podía, no había manera de mantener el contacto, la comunicación así. Pero no, me dijeron después de que confiaban en mi capacidad de hacer mis decisiones y cuidarme. Y no era cuestión de apoyar o no apoyar, sino sencillamente aceptar. Sí, claro que sí. Bueno, pues qué bien que en tu familia hubo ese respaldo, am, y de cierta manera te animaron a continuar. Eh, Avi, ahora, cuéntanos cómo fue esa experiencia de conocer o trabajar con César Chávez, y ese movimiento, porque pues él es un ícono en el país, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, yo siento que he tenido la oportunidad de vivir muchos momentos históricos Mm, muy, muy profundos. Y uno fue eso. Tengo que explicar que yo no trabajé directamente con César Chávez en sí. persona, pero sí lo conocí en varias reuniones, en retiros que hacíamos. Yo lo conocí. Um, Conocí también a Dolores Huerta, Mm, pero la persona con quien más estrechamente trabajaba era un dirigente sindical de Florida que se llamaba Mac Lyons. No era latino, no era chicano, era africano, americano, uh, que había organizado con el mismo sindicato trabajadores negros de la Florida.
Y en esa época era antes de llegar tantos trabajadores latinos a las cosechas de Florida. Ahora es muy diferente la fuerza de trabajo ahí. Pero fue con Mac que trabajé. Bueno, primero trabajamos en la campaña, en una campaña de iniciativa, referendo, que apareció en noviembre del 79. Y eso era para garantizar una ley que se había aprobado en la legislatura, pero que todavía no se había, no estaba funcionando en California. Entonces, la iniciativa era para garantizar que funcionara la ley. La ley se llamaba Agricultural Labor Relations Act y se modelaba en el National Labor Relations Act, que es una ley de los años 30 que garantiza los derechos sindicales de los trabajadores, pero que excluía los trabajadores en la agricultura. Entonces, California había aprobado una ley para, más o menos, para extender esos derechos y protecciones a los trabajadores de la agricultura. Y entonces yo trabajé en la campaña en la ciudad, en una ciudad cerca de Los Ángeles, Anaheim. Y luego, después de eso, me enviaron cuando terminó y perdimos. Pero sin embargo, en el fin, la legislatura creo que tuvimos efecto, aunque perdimos el voto. Y la campaña en contra de nosotros era muy, muy racista. Eso también fue un proceso de concientización para mí, ver cómo funcionaba eso. Porque más o menos argumentaban de que al aprobar la iniciativa iba a significar que los mexicanos, los dirigentes sindicales, iban a tener acceso a la propiedad privada. O sea, permitía a los organizadores llegar a las fincas, y toda la campaña en contra se basaba en esa idea de que hombres mexicanos iban a llegar a las casas de los blancos y Sí. Entonces, la protección de la propiedad privada y el racismo, la relación entre esas dos cosas, de eso también aprendí mucho. Pero después de la campaña me enviaron a una nueva oficina legislativa que estaban intentando organizar el sindicato en Sacramento, la capital de California, del gobierno estatal. Entonces, fue otra experiencia muy diferente. No estaba en los campos, aunque llegábamos a los campos cuando había momentos de huelga de apoyo, etcétera. Así que sí conocí la situación en las fincas, en los campos de primera mano, pero la mayoría de mi trabajo era con grupos de apoyo que eran más que todo estudiantes chicanos en el área, y con los legisladores chicanos que estaban en la legislatura que apoyaban al sindicato. Entonces fue otro proceso de educación, ver cómo funcionaba todo eso. Y era algo desconocido en Massachusetts. Claro. Y todavía un poco desconocido en Massachusetts, porque a pesar de que ahora sí hay población latina muy grande, no tenemos aquí ese ¿cómo se dice? En la legislatura, en la política, no tenemos una presencia tan fuerte de la población latina como había en California hace 40 años, 50 años. Sí, la representación aunque hay un estimado que somos como el 11% de la población en Massachusetts, los latinos, la representación política está lejos de llegar a ese número. Quizá en la estatal sea un 3%. Y bueno, hay unas ciudades como Lawrence o Chelsea que tuvo un progreso bastante significativo en recientes años. Pero mira el ejemplo de Salem. Oh, Salem con Domingo Domínguez, por ejemplo, claro. Pero es el único. Bueno, antes es el tercero. En los 25 años que yo vivo en Salem, hemos tenido 3 personas latinas en el consejo de la ciudad. Una, Claudia Schubert, colombiana, que estuvo varios años, y luego después de ella, Lucy Corchado,
que también estuvo varios años ahí, y luego se fue Lucy y ahora Domingo Domínguez. Pero la población dominicana o hispanoparlante, que no son todos dominicanos, hay también puertorriqueños y Sí. guatemaltecos y otros no hispanoparlantes brasileños. Es el 30 o 40% de la población de Salem, así que no está representado en el gobierno de la ciudad, a pesar de estar ahí Domingo Domínguez. Bueno, y precisamente eso me trae al siguiente tema que me gustaría hablar, porque eh, hay un concepto, el concepto del valor, está el valor económico, el valor en el tipo ya moral de lo que una persona cree que son sus valores. Pero hablabas de la comida, de la agricultura, y cómo quizá lo que es en nuestra vida de lo más importante, ¿verdad? Lo que nos sustenta, nos da energía, es algo que en la cadena de producción, las personas que trabajan la tierra son quizá las más discriminadas y las que menos ganan. Es totalmente patas arriba, por así decirlo, el concepto de valor de lo que debería de ser. Um, Y eso no es nuevo. O sea, desde que empezó la civilización basada en la agricultura, los que trabajan la tierra siempre han sido explotados para apoyar, para sostener a las clases más altas, los terratenientes, los que viven en las ciudades, la población urbana, y los gobiernos han dependido de la población urbana para mantener su poder, así que siempre han querido mantener la comida barata para tener el apoyo urbano y el apoyo de los terratenientes. Esa es la historia de América sí. Latina. ¿Y por qué los sindicatos, digamos, porque contaba sobre el movimiento en California y muchos otros que han existido, pero ¿por qué estos sindicatos parece que no hubiesen sido tan fuertes como otros sindicatos ya de tipo industrial, ¿cierto? ¿Tiene que ver con la organización? ¿Tiene que ver con las personas que están atrás? ¿Qué crees? ¿A qué atribuyes eso? Pues hay varias causas. Una Ujú, es lo legal, o ujú, sea, porque las protecciones que se empezaron a crear en las áreas urbanas excluían a los trabajadores de la agricultura. Y eso fue también involucrado con el racismo, porque la mayoría de eran dos sectores excluidos. Um, lo de trabajo doméstico, que eran casi todos mujeres de color que ujú. trabajaban en los trabajos domésticos, y la agricultura, que eran también casi todas personas de color. En el este y el sur eran negros y en el oeste, en California, eran latinos, mexicanos más que todo, sobre todo en esa época. Después empezaron a llegar más centroamericanos y otros. Um, entonces, la exclusión fue, y hay que recordar que este país se construyó a base de la esclavitud y los esclavos trabajaban más que todo en dos sectores, ¿no? En la agricultura y en el trabajo doméstico. Así que ese sistema tiene raíces muy profundas, la racialización del trabajo agrícola y doméstico. Entonces, esos dos sectores fueron excluidos de las leyes de protección que llegaban como parte del nuevo trato, New Deal, en los años 30. Siempre fueron excluidos del salario mínimo, de todas las protecciones que se han ido ganando los sindicatos a través de los años. Ahora, Otra cosa, ujú, además del racismo en sí, ujú, es que es el uso del trabajador mexicano um, uh, como, como trabajador migrante, con la idea de que los tenemos que utilizar en la época de la cosecha cuando los necesitamos, pero no queremos sostener la reproducción de la fuerza de trabajo mexicano. Queremos
estoy hablando Ujú. en la voz de los finqueros, queremos que la reproducción y todos los gastos de la reproducción tengan lugar en México. No queremos pagar impuestos para que sus hijos vayan a la escuela. No queremos pagar un salario justo para que puedan sostener a su familia. No queremos pagar impuestos para garantizar condiciones dignas de vida, de salud, de educación. Todo eso es responsabilidad de México. Nosotros solo queremos explotarlos como trabajadores y luego botarlos del país después. Y ese es cómo se desarrolló la agricultura en el oeste del país. Y tiene Sí. su ideología tiene mucho que ver con la esclavitud y la abolición de la esclavitud también, y con esa idea de que esos trabajos no merecen ser parte del país. Ahora, me gustaría hablar de otro concepto que es la realidad, ¿cierto? En el país vivimos un momento en el que hay mucha desunión, ¿verdad? Hay bandos por un lado y pareciera que hay temas en los que no nos podemos para nada poner de acuerdo. Y tú hablabas sobre tu experiencia de cómo comenzaste a aprender lo que era el movimiento agrícola, viendo las fincas, viendo los trabajadores, pero es una realidad que tú desconocías. Tú desconocías cómo se cultivaban los alimentos, ¿verdad? Pero esa realidad Y creo fue, que es una realidad que la mayoría desconocen. exacto, fue tú meterte en esa realidad para realmente poder tener la sensibilidad y entender, ¿verdad? Ahora, quiero que hablemos de lo siguiente, por favor. Tengo tu libro, súper recomendadísimo, uno de los más conocidos, They Take Our Jobs, Toman Nuestros Trabajos, con muy buenos comentarios de Eva Longoria y muchos otros. Um, pero tú acá hablas sobre mitos, ¿cierto? Y hay uno, el primero, que dice, ellos nos quitan nuestros trabajos. ¿Puedes hablarnos un poco sobre ese mito, pero también a la luz de la realidad que vivimos hoy en día con esta pandemia y cómo algunos de esos argumentos de pronto se desploman cuando hablamos de trabajadores esenciales, por ejemplo, y del valor que hoy le damos quizá, y ojalá no se nos olvide el valor que tienen estos trabajos esenciales? Sí, y quiero mencionar también que este libro existe también en español, Nos quitan nuestros trabajos. Está Dios, publicado por Haymarket y se puede perfecto. conseguir en español aquí. Consíguelo. Um, um, sí, y quiero empezar explicando que las economías, o sea, claro, que la parte que llamamos el oeste de Estados Unidos Ujú, era parte de México hasta mediados del siglo XIX. Cuando se convirtió en parte de Estados Unidos fue a través de una guerra colonialista. Um, y digo que fue parte de México, pero claro que México, o sea, España también era un poder colonial ujú, que reclamaba ese territorio sin realmente conquistarlo. Y cuando México se consiguió la independencia de España, el país ahora independiente de México también reclamaba ese territorio, pero sin realmente colonizarlo. Y la población de ese área era más que todo una población indígena, libre, autónoma, nunca conquistado por nadie. Así que cuando en 1848, cuando México perdió la guerra, firmaron el Tratado de Paz que entregó esos territorios a Estados Unidos, realmente no eran mexicanos para entregar tampoco. Era un ujú, trato entre dos poderes igualmente coloniales sobre sí, un territorio netamente indígena. Así que sí. empezando con eso. Pero entonces, ¿qué
¿qué era? Pero había otra relación colonial, que era la relación de Estados Unidos con México después de haber ganado la guerra. Y recuerda que en el año 1848, Estados Unidos todavía era un país solo por, ¿cómo se dice? By, for, and of, por, para y de blancos. Sí, sí. Eso fue garantizado por la Constitución, por las leyes, que era un país de blancos y solo los blancos podían ser ciudadanos de Estados Unidos. Eso no cambió hasta después de la Guerra Civil. La guerra con México fue antes de la Guerra Civil. Entonces, ¿qué pasaba con la población mexicana, la pequeña población mexicana que vivía en los territorios del norte de México, entre las poblaciones indígenas autónomas? Pues los que eran blancos, o sea, descendientes de españoles, porque México, claro, que es un país multicultural, multirracial, igual que Estados Unidos. Aunque aquí solemos considerar a mexicano como una raza y se ha considerado como una raza en los censos de Estados Unidos. Pero en esa época se ofrecía la ciudadanía a la población blanca, hispana o españolizada mexicana que estaba en ese territorio, pero no a la población indígena, porque los indígenas no podían ser ciudadanos de Estados Unidos hasta el siglo XX, hasta el año 1924. Entonces, el siguiente paso colonial de Estados Unidos en ese territorio era de conquistarlo. O sea, primero lo robó de México, segundo lo tuvo que conquistar. Y por eso los años entre 1848 hasta más o menos 1910 eran un periodo de guerra permanente en contra de las poblaciones indígenas. Y después de someter a las poblaciones indígenas y de robar de nuevo las tierras, empezó el proyecto de desarrollo económico. O sea, la minería, los ferrocarriles, las fincas, la agricultura. Y todo eso, para todo eso se necesitaba una fuerza de trabajo. Pues se importaba de China trabajadores contratados, explotados, pero eso creaba varias dificultades, mucho racismo en contra de los chinos. Claro. Y sobre todo después de la Guerra Civil, cuando se creó la ciudadanía por nacimiento, citizenship by birth. Eso se creó después de la Guerra Civil. Porque cuando llegaban los chinos como trabajadores contratados, estaban completamente sometidos a sus empleadores y nunca podrían conseguir la ciudadanía, porque la ciudadanía era solo para blancos. Pero después de la Guerra Civil, cuando se creó la ciudadanía por nacimiento, empezó el movimiento mucho más fuerte racista en contra de los chinos, porque ahora los hijos de los chinos iban a poder conseguir la ciudadanía por nacimiento. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo perfectamente. Pero tengo una pequeña pregunta ahí, que no tienes que responder en este momento, pero yo siempre he pensado lo siguiente: ¿qué pasaría si en Estados Unidos no existieran lo que hoy llamamos en día la gente de color o las minorías? ¿Cierto? Si, digamos, fuese una población solamente blanca, que por muchos años hubo distinción entre, ¿cierto? Un griego no era igual de blanco que un inglés o un alemán. Entonces siempre me ha causado curiosidad, ¿qué pasa si no existirían viviendo las personas de color? O sea, ¿habrían tantos roces, seguiría la discriminación si fuese solo blancos viviendo acá? Es muy difícil contestar esa pregunta, porque hay que deshacer tantas partes de la historia para imaginar que fuera diferente, porque Estados Unidos fue fundado por colonizadores que colonizaron
territorios indígenas. Sí. Así que, ¿quieres decir, estás imaginando que no existieran esas poblaciones indígenas? De que como en los sueños de los europeos, eso fuera un territorio vacío, solo esperando la llegada de los blancos para hacerlo florecer. Hay hay que deshacer tantas partes de la historia y Cierto. las ideologías racistas y el sistema económico racista que hemos desarrollado ha sido parte del desarrollo del país desde el primer día. Así que es una fantasía muy lejana imaginar lo que tú estás diciendo. Hay que desconstruir todita la historia del país. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que a veces me pareciera a mí que parte de tener este racismo contra las poblaciones de color es como, actúa como una especie de colchón, de un colchón para que entre la población blanca o lo que se considera hoy en día blanco, pues que entre ellos no se acaben, no se peleen, como le pasó a Europa en algún momento, ¿verdad? A lo largo de su historia. Es decir, tienes razón, pero pues es fascinante, digamos, uno pensar en cómo serían diferentes escenarios. Pero Abby, cuéntanos, por favor, continúa. Nos habla sobre la parte de la historia. Sí, y por quiero eso solo dices que ellos, no toman nuestros trabajos. terminar un poco de cómo fueron integrados los mexicanos en este sistema, porque cuando terminaron con la inmigración china, o sea, después de darse cuenta de ese problema con la ciudadanía de los chinos, de que iban a conseguir la ciudadanía a través del citizenship by birth, ciudadanía por nacimiento, el Congreso decidió prohibir toda la inmigración china. Entonces, ¿quién iba a hacer todos los trabajos pesados del oeste? Los mexicanos ofrecían una solución muy agradable para los dueños porque ellos eran muy fáciles de deportar. Entonces, la idea de que un mexicano es un trabajador migrante deportable no es nada nuevo. Eso va desde 1848, en que decían que solo queremos los blancos, no queremos los mexicanos no blancos, hasta empezar a crear sistemas después de 1882, que fue cuando se prohibió la inmigración china, y de crear sistemas y estructuras para importar y deportar trabajadores mexicanos. Interesante, qué curioso. Wow. Y el uso de y eso funcionaba muy bien en la agricultura, porque la agricultura necesita trabajadores por épocas y luego no los necesita. Wow, fascinante. Gracias. Entonces, dices eso en parte con respecto a ese primer mito de que ellos toman nuestros trabajos, y es importante entender el contexto histórico que nos acabas de explicar, ya haciendo un adelanto hacia lo que es hoy en día y con relación a esta pandemia que vivimos. ¿Qué crees? Porque de nuevo, yo pienso que nos hemos dado cuenta que realmente no son tantas las cosas que tienen el valor que hoy en día se les da, ¿verdad? Hay trabajos en el sector financiero que a mí no me afectan para nada, me afectan muchas veces para mal, pero el trabajo del jardinero, el trabajo de la persona del supermercado, de la enfermera, ese sí me impacta, en verdad. ¿Qué opinas, Abby? Es interesante la presencia de los trabajadores inmigrantes, sobre todo mexicanos, centroamericanos, pero también de diferentes partes de Surasia, de África. Todos países colonizados, ¿no? La presencia en todo aspecto de la provisión de comida, desde las fincas, y las fincas a veces en sus propios países, compañías norteamericanas que importan comida de fincas en México, en Centroamérica, como las bananeras, de los que escribí la tesis, pero también el café, el algodón, el azúcar, la carne, industrias financiadas por norteamericanos que utilizan mano de obra centroamericano, mexicano, y
Y en México, y también en Centroamérica ahora, lo que llaman productos no tradicionales, como las frutas y verduras, que llegan aquí desde América Latina, los que están sembrados y cosechados en las fincas de California, de Florida, de Georgia, de Alabama, que utilizan mano de obra mexicana, centroamericana más que todo, del procesamiento de todas esas comidas, o sea, de las compañías donde matan los animales, donde empacan, donde procesan las frutas y verduras, en los restaurantes, los que procesan las comidas, y en los supermercados, los que trabajan, lo que estamos llamando ahora como frontline workers, no sé cómo se diría eso en español, trabajadores esenciales. Sí. La gran mayoría son personas de color y muchos son inmigrantes de México y Centroamérica y otras sociedades postcoloniales. Y también se podría llamar eso como trabajo de cuidado, care work, porque se trabaja mucho también en cuidando a los enfermos, cuidando a las personas discapacitadas, cuidando a las personas mayores. Esos siempre han sido trabajos muy mal pagados, bajo condiciones muy sin protecciones, sin los beneficios que esperamos tener de nuestro trabajo, como un fin de semana libre o un seguro de salud o unas semanas de vacaciones, el derecho de tener condiciones seguras en el trabajo, de exigir condiciones seguras en el trabajo. Y son trabajos de las personas de color que se han convertido en 1000 veces más peligrosos ahora en la pandemia. Pero lo que es interesante es que parece que los que no trabajan en esos sectores están por primera vez dándose cuenta de lo esencial que son esos sectores. Y ahora he escuchado muchísimas veces la pregunta, que es casi un lema, ¿por qué si es trabajo esencial no merece un pago de un salario digno y condiciones dignas en esos trabajos, si son los trabajos más esenciales de nuestra sociedad? Y esas son las poblaciones que más están sufriendo del coronavirus, de COVID-19 ahora. Y precisamente la realidad que estamos viviendo hoy en día, para muchos de nosotros, es una realidad casi que forzada en el sentido que no nos lo esperábamos, pero lo positivo es que está abriendo los ojos ante muchas de estas realidades desconocidas, ¿verdad? Volviendo a cuando tú comenzaste a involucrarte, fue porque conociste una realidad. Yo te quiero hacer una pregunta, Abby, con respecto a todo este trabajo en pro de la verdad, diría yo, de sacar a la luz lo que es la historia, lo que es la historia de los que no pueden contar la historia, ¿verdad? De los que no son considerados los ganadores de la historia, así que no tienen la oportunidad de dar su versión. Cuando hablamos de los mitos y de todas estas ideas de patriotismo, ¿qué dirías tú de alguien que te diga que tú no eres pro Estados Unidos o, cierto, pro USA porque estás protegiendo a estas poblaciones que han indocumentadas, que han infringido la ley, que toman nuestros trabajos, que no pagan impuestos, en fin, un sinnúmero de mitos? Pero, ¿de qué manera dirías tú, eres antipatriota por hacer esa clase de trabajo? Bueno, por mí ningún país del mundo, o sea, un país es una abstracción y también cada país es un conjunto de instituciones y de ideologías. Ningún país del mundo merece amor.
si queremos ser personas consecuentes en nuestras vidas, no debemos aceptar ciegamente ninguna institución. La idea es mejorar las instituciones y hacerlas más justas. O sea, puedo decir que amo a la justicia, pero igual que mi universidad, por ejemplo, aprecio muchas cosas de mi universidad, pero si veo que mi universidad está cometiendo una injusticia, ¿debo cerrar los ojos y cerrar la boca y aceptarlo o debo trabajar para mejorarlo? Sí. Y una cosa muy diferente de un país a una universidad es que la universidad no tiene el derecho de movilizarme para tomar armas y ir a matar a otras personas. Entonces, un país merece muchísimo más vigilancia que una universidad, porque las injusticias que puede cometer una universidad son muy pequeñas en comparación con las injusticias y los crímenes que puede cometer un país. Así que tenemos muchísimo más responsabilidad de criticar y de tratar de cambiar las injusticias y los crímenes que comete nuestro país. No, gracias por esa respuesta y estoy totalmente de acuerdo. Desde el individuo hasta lo más grande, la nación o el mundo entero, ¿verdad? Esa capacidad de conocerse a uno mismo, de no decirse mentiras, por así decirlo, pues lo ayuda a uno a crecer. O si uno quiere vivir en la mentira y, ¿verdad? pues ya sería otro asunto, pero ahora, Avi, podemos hablar un poco con el tiempo que nos queda sobre lo que es algo que es muy popular en América Latina y que yo creo que no es tan popular o no ha cogido la fuerza acá en los Estados Unidos, y es el cooperativismo, el movimiento de las cooperativas de trabajo diferentes. ¿Qué opinas sobre digamos, la situación actual del cooperativismo y tiene oportunidades para crecer, para avanzar? Pues hemos estado hablando mucho entre mis colegas, compañeros, conocidos, de si este es un momento de pesimismo político o de optimismo político. No hemos llegado a un acuerdo sobre esa pregunta, pero una de las causas para el optimismo en ese momento político es lo que decíamos antes, de que creo que muchas personas están siendo forzadas a ver las injusticias del sistema en que vivimos. Así que sí creo que puede ser un momento de concientización, y algunas de esas injusticias tienen que ver con nuestro sistema capitalista y con la manera en que beneficia al 1% a costo del 99%. Eso no es nuevo, o sea, se ha hablado mucho de eso desde hace 2 décadas o una década por lo menos, pero creo que la pandemia está abriendo de nuevo los ojos de muchos sobre ese problema y viéndolo como un problema del capitalismo. Entonces, la idea de que el mercado funciona para enriquecer a los ricos y que deberíamos estar buscando alternativas para hacer una sociedad más justa. Creo que hay caminos, hay aperturas ahora en este momento histórico para eso, y que el cooperativismo es como un intento de crear otro tipo de economía que se basa en la colaboración, en la cooperación, en la definición de servicios necesarios y buscar maneras de colaborar y proveer servicios necesarios, no tanto y otro problema con el capitalismo que creo que se está viendo, no tanto por la pandemia, pero está relacionado, es con el cambio climático.
La idea de que si el único objetivo de nuestra economía es enriquecer a los ricos, aumentar el consumo y destruir el planeta, no es muy buen objetivo para una economía. Y que si pudiéramos basar la economía en las necesidades humanas y no en el enriquecimiento y el consumo, creo que es un momento en que podemos estar hablando de eso. Y creo que el cooperativismo es uno de los intentos de promover la idea de otro tipo de economía. Y estoy de acuerdo, y a veces me parece que escuchamos como si las leyes económicas fueran leyes infalibles, que no fallaran o que no se pudieran alterar. Y vemos con la pandemia que muchos de los supuestos y preceptos de las leyes económicas están, ¿cierto? Se están, por así decirlo, violando. ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, ¿cierto? ¿Por qué no podemos tener la capacidad de decir, deben haber alternativas? Por ejemplo, también están lo que llaman los Employee Stock Ownership Plans, Ujú. que los empleados puedan comenzar a tener acciones y ser propietarios de sus empresas. Y hay ejemplos en Estados Unidos de personas, dueños de empresas que han dicho, le dejo mi empresa, le vendo la empresa a mis trabajadores. Y para que la audiencia lo sepa, el rendimiento, la producción, la motivación del empleado cuando se siente propietario también, así sea una parte pequeña de la empresa, aumenta, es mucho más productivo. Eh, Avi, son tantas cosas y ya el tiempo es corto, pero de nuevo, quiero antes, y no es que el programa sea para promocionar libros, pero realmente quiero mostrarlo de nuevo, y está en español también, They Take Our Jobs, que esto se vea bien, toman nuestros trabajos, Nos quitan nuestros trabajos, nos se quitan llama en nuestros español. trabajos, porque, porque yo creo que la población latina tenemos que ser conscientes de que valemos, de que merecemos el puesto bueno, merecemos estar acá, y el puesto que merecemos no creo que lo tengamos en realidad, pero tenemos que luchar por ello. Um, ¿Tú qué dirías para terminar, Avi, que nos aconsejas en lo que ha sido esta historia de exclusión, pero esta historia también de nuevo, de que a veces parece que hubiese progreso, pero a veces parece que retrocedemos, vamos uno para adelante, dos para atrás? Um, ¿Qué nos aconsejas a las poblaciones inmigrantes en general para poder tener éxito, para avanzar? Está difícil, muy general, pero... No, pero siento que realmente no me toca a mí hacer esos consejos. Ujú. Pero creo que todos, inmigrante y no inmigrante, tenemos tanto la necesidad como la capacidad de concientizarnos sobre la historia Mm. y de cómo está funcionando nuestra sociedad y nuestra economía y por qué, y de ahí buscar las soluciones para crear un sistema más justo que el sistema que tenemos ahora. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y de nuevo, pues gracias, y te felicito por el trabajo que has hecho, extenso sobre lo que es la clase trabajadora, Latinoamérica. Hay muchas cosas que no pudimos hablar, pero en los libros la audiencia puede entender mucho más también lo que ha sido para las personas que vivimos en Massachusetts, esa constante lucha por salir adelante. Y bueno, te agradecemos mucho que hayas hecho parte del programa el día de hoy. Esperamos ojalá poder tenerte en alguna otra ocasión. Para las personas que están considerando diferentes carreras, universidades, como lo dije en la introducción, Abby es profesora en la Universidad de Salem State, y muchos conocidos
con los que he trabajado yo en la educación, por ejemplo, en la ciudad de Lynn, han ido a la Universidad de Salem. Bueno, Abby, de nuevo, un millón de gracias. Esperamos que te encuentres muy bien junto con tu familia y te esperamos en una próxima ocasión aquí en Camino hacia la Integración. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos, por ser parte de este programa. Esperamos que esa entrevista haya sido de su agrado. Quedaron muchos temas por hablar, muchos temas pendientes, pero en general queremos que hayan podido escuchar de ella lo que ha sido su experiencia y lo importante de procurar cada día mejorar nuestras instituciones y donde vivimos. Así que, por favor, compartan con nosotros sus preguntas, inquietudes, comentarios por medio de las redes sociales y les esperamos la próxima ocasión aquí en Camino hacia la Integración. Gracias.